los lípidos, digamos que tienen como importancia en la célula, porque muchos de los lípidos que se consumen o que se sintetizan en la célula, pues van a tener esa función en la membrana. Y pues ustedes imaginarán el requerimiento de la célula para producción de membranas, ¿cierto? Tanto para la membrana plasmática como para las membranas que van en los organelos celulares, que todos están hechos de estos lípidos. Entonces, las características de los lípidos de membrana, entonces, es que tienen un carácter anfipático, ¿sí? ¿Y qué quiere decir anfipático? ¿Ustedes ya saben qué quiere decir anfipático? ¿Anfipático? No. Bueno. Tiene una parte polar y otra apolar. Exacto, que en el mismo lípido, en la misma molécula, tiene una región que es polar, o sea, polar quiere decir que tiene algunas cargas pues, positivas, negativas, y esto permite que haya la interacción entre esas partes de los lípidos y los sitios de la célula en los cuales hay contenido de agua. Entonces, y por contrario, esta región apolar de los lípidos, entonces, de los lípidos de membrana, es lo que permite la formación de la bicapa lipídica, porque mire cómo se estructura. Entonces, la parte apolar de la molécula queda en el centro formando como esa delimitación, que es realmente quien delimita la membrana celular del espacio intracelular y el espacio extracelular. Y precisamente la presencia de esos tipos de lípidos o la existencia de esos tipos de lípidos es los que permiten decir que la célula es la unidad funcional, pero además que es la unidad estructural, ¿sí? Que cada célula forma una estructura porque delimita quién entra, quién sale y qué es lo que no habla del contenido. No, chicos, ya les he dicho que tengo problemas con la grabación porque mi computador, a pesar de que mi computador es potente, se llenó de información con esas grabaciones. Entonces lo que tienen que hacer es cojan el celular, hay una app que sirve para grabar, pónganla a grabar, lo ponen allá al ladito del computador y con eso ustedes se quedan con la clase grabada, ¿sí? Como cuando están en clases, que llevan, yo hizo que la mayoría lo graban las clases como en una grabadorcita y hay una app de los celulares que ustedes pueden hacer eso, grábenla con eso. Muy bien. Entonces, bueno, este carácter anfipático, pues es el que permite, ¿cierto?, que se dé esa estructura de bicapa lipídica y que se dé esa organización de las dos capas, y aquí en el interior de la capa, pues esta región es hidrofóbica, y ya en esta parte, este carácter anfipático de la molécula permite que por acá, en la región extracelular, la célula pueda vivir o convivir en ese espacio donde hay una cantidad de sólidos disueltos. Y lo mismo en la parte interna de la membrana, tiene esa posibilidad de que la célula conviva con ese citoplasma, el cual está en un medio acuoso. Entonces, todos los lípidos que se contienen en la membrana, perdón, todos los lípidos que están contenidos en la membrana tienen ese carácter. Existen tres tipos o tres grupos moleculares de lípidos que se encuentran en membrana. Entonces los tres son, aquí no los he escrito, entonces los tres tipos de lípidos son fosfolípidos, esfingolípidos y el colesterol, ¿sí? Son los tres grupos de lípidos que podemos encontrar entre los fosfolípidos, que vamos a ver cada uno de ellos, fosfolípidos, los esfingolípidos, lípidos, y el otro grupo es el colesterol, ¿sí? Son estos tres, y los tres pues tienen ese carácter colesterol. Tienen ese carácter anfipático. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, los lípidos que se llaman fosfolípidos es porque tienen esta estructura así, miren, ¿cómo la tienen? Ellos tienen una estructura la cual están sostenidos acá en una molécula de glicerol. Nosotros ya sabemos que el glicerol es un alcohol, glicerol, ¿cierto? Su grupo funcional es el grupo alcohol. Mírenlo, aquí está. Acá está el glicerol.
Es un alcohol que tiene una cadena carbonada de 3 carbonos y en cada uno de ese carbón tiene un grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces, para formar el fosfolípido, ¿sí? Que está presente en la membrana y que tiene ese carácter alfipáctico, entonces mire que a este grupo alcohólico de aquí se le adiciona un ácido graso. Y esto no lo habíamos visto, ¿cierto que no? Lo estoy repitiendo clase, ¿no? Y a este otro, en el otro carbono, tiene también otro ácido graso. Como característica de los fosfolípidos que hacen parte de la membrana, el carbono más externo de la molécula, o el ácido graso más externo de la molécula, siempre es saturado. Mire, no tiene insaturaciones. Mientras que el carbono de la cadena de más adentro de la molécula tiene como característica que es insaturado. Por eso es que ustedes siempre van a ver los fosfolípidos dibujados de esta manera, ¿sí? Con esta patica para acá es porque tiene insaturaciones. Y en condiciones, por ejemplo, de frío, cuando uno va a zonas más frías, entonces estos lípidos de membrana pueden cambiar por ácidos grasos que tienen mayores insaturaciones para que soporten de mejor manera el frío. Es una de las características de la membrana celular. Entonces les estoy diciendo que la estructura del fosfolípido de membrana, entonces tiene este esqueleto de glicerol con dos de los grupos hidroxilos modificados con ácidos grasos. Y el otro grupo hidroxilo de ese alcohol, entonces tiene su grupo fosfato, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el esqueleto en general. ¿Qué cambia de un fosfolípido a otro? Porque hay diferentes tipos de fosfolípidos presentes en las membranas. Y qué fosfolípido esté presente en la membrana va a depender de la función que realice esa célula, ¿sí? Ya lo vemos más adelante. Entonces, esta parte de acá, que es este extremo polar, que está compuesto por este fosfato más otras moléculas aquí, es el que va a depender del tipo de fosfolípido que está presente en la membrana. Bueno, esto es ya lo mismo, ya aquí les explico cómo es que está. Y acá en esta, entonces, esta es para mostrar los tipos de fosfolípidos que podemos encontrar o que existen, ¿cierto? Y que pueden estar en las membranas celulares. Entonces, miren acá, yo porque estoy presentando esto es un PTT, bueno. Entonces, este dibujo yo lo saco del libro de, ¿cómo se llama? De Harper. Entonces, miren, este verde, entonces siempre vamos a saber que el fosfolípido tiene las dos cadenas de los ácidos grasos. Esta parte que está aquí, pues es el glicerol. Esta parte siempre va a tener grupo fosfato y lo que varía de uno al otro, pues es esos grupos que dan aquí que le dan ese carácter polar. Entonces, el fosfolípido más pequeño, digamos, o más básico que podemos encontrar es el ácido fosfatídico, en donde esa carguita polar es un grupo hidrógeno. Pero podemos encontrar otros, cadenas de carbonos de hidrógenos con grupos aminos. Podemos también encontrar ahí grupos aminos y grupos ácidos dentro de esa cadena polar, grupos que son aromáticos con grupos alcoholes, y de esta manera pues vamos a encontrar los diferentes tipos de fosfolípidos que hacen parte de la membrana. Aquí está, por ejemplo, el cardiolipina, ¿sí? Que es propio de las membranas, por ejemplo, de membranas de las células cardíacas. Entonces, miren cómo ese carácter polar que tiene aquí lo forma por una molécula, ¿sí? Por una molécula que se llama dos grupos de fosfatidilglicerol. Entonces, este que está aquí forma este tipo de estructuras. Y ya les digo, la presencia de uno u otro fosfolípido lo que nos va a determinar o va a ser importante es para la función de la célula. Los otros grupos moleculares entonces son los esfingolípidos. Estos son menos abundantes en las membranas y son derivados de esfingosina. Entonces veamos qué es la esfingosina. Miren, tienen también un carácter no polar y polar como los otros, como los fosfolípidos, pero aquí ya no tiene ese grupo de glicerol, sino que aquí lo que tiene es, la diferencia es este de acá.
La esfingosina es esta molécula que se presenta aquí, ¿cierto? Una cadena polar con este grupo que está aquí, pero realmente la característica de todos los esfingolípidos está basado es en esta molécula aquí que se llama ceramida. La ceramida es la que va a estar presente en cada uno de estos esfingolípidos y lo que miren, lo que da ese carácter a la ceramida es la presencia de este grupo que está aquí, ¿sí? Este grupo que está aquí es el que da esa estructura y miren cómo pueden encontrarse diferentes tipos de moléculas que están unidas en esa región que da ese carácter polar. Entonces puede ser, por ejemplo, la esfingomielina, que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, mire esto, los cerebrósidos, que son ceramida, o sea, este grupo ceramida al cual se le unen azúcares, ¿sí? Y nosotros ya vimos cuál era la función de esos azúcares, ¿cierto? Haciendo parte de este tipo de las moléculas en la membrana celular. Dijimos que hablábamos de reconocimiento, ¿cierto? Moléculas de reconocimiento antigénico en las células en donde se encuentren esos tipos de esfingolípidos. Entonces esos también son anfipáticos, ya lo vimos, tienen característica hidrofóbica y hidrofílica. Muy bien. Entonces, los glucolípidos, ¿cierto? Son propios o están ricos en el sistema nervioso. Generalmente se ha visto en ratones que cuando carecen de este tipo de glucolípidos producen temblores y finalmente parálisis, ¿sí? Son responsables también, ya como les dije, son propios de las uniones de reconocimiento antigénico. Entonces los virus se han, digamos, adaptado a estos glucolípidos y es la manera como muchos de los virus pueden invadir las células. Entonces los glucolípidos son responsables de la unión de virus, de la influencia a la célula. También algunas toxinas, ¿cierto? Como por el albotulismo, utilizan este tipo de glucolípidos para poder entrar a la célula. Ellos no están para eso, ellos están ahí para reconocer, ¿cierto? Para, digamos, también recuerden que estos son los que hacen parte de los grupos sanguíneos, y entonces ellos están ahí para otra función, para interacción de la célula con otras células, con otras moléculas, pero resultan que los organismos se han adaptado y los están utilizando, los utilizan para poder invadir la célula. El colesterol entonces es un lípido que además dijimos que los lípidos, a pesar de que todos están agrupados en este gran grupo de lípidos, sus grupos funcionales pueden ser diferentes y sus estructuras también son diferentes. Que la característica que agrupa los lípidos es entonces el hecho de que ellos todos, su comportamiento en presencia de agua, todos ellos tienen ese carácter hidrofóbico, ¿cierto? No interaccionan con el agua. Entonces el colesterol, ¿sí? Ya dijimos, tiene un grupo funcional alcohol, o sea que es un alcohol, un lípido que tiene su grupo funcional como alcohol, por eso se llama colesterol. Su estructura, entonces, a diferencia, por ejemplo, de los ácidos grasos, que son de cadenas lineales, ¿cierto?, de carbonos e hidrógenos, este también son cadenas de carbonos e hidrógenos, solo que mira aquí, tiene estos 4 anillos. Entre todos los anillos tienen una formación de 6 lados y uno de sus anillos tiene una formación de 5 lados. Y en este carbono, en el carbono 17, entonces, a diferencia del esterano, que es su precursor, es modificado, mire, y entonces se le adiciona esta cadena de carbonos e hidrógenos. Y esta es la estructura del colesterol. Entonces, muy bien. Ok, ya eso está definido. Importancia del colesterol en la célula, y por eso es que las carnes de animales son tan malas para los humanos, es porque miren que el colesterol está presente como el 50% de los lípidos de membrana, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros o los humanos consumimos carne de estos animales, pues estamos consumiendo gran cantidad de colesterol, porque nos estamos comiendo ciertos sus tejidos. Entonces, ¿cuál es la característica importante del colesterol dentro de esta membrana? Pues la característica importante es que como su estructura es planar, por lo que tiene esos anillos, entonces ella produce rigidez. Recordemos que la membrana celular es una membrana muy fluida, que los lípidos en esa membrana se pueden mover, ¿cierto? A través de su capa, de su monocapa, se puede mover sin problema a través de ella. ¿Quién impide un poco el movimiento de esos lípidos en esa membrana? Pues un poco las proteínas, las que están allí ubicadas, ya sean las proteínas que atraviesan la membrana o ya sea en la parte más interna de la célula, las proteínas que están allí, que no están atravesando la membrana, ellos inhiben un poco el paso, pero principalmente la función de este colesterol en esa membrana es darle rigidez, quitarle un poco la fluidez, porque además recordemos que las interacciones entre todas esas moléculas que están constituyendo la membrana son interacciones débiles, ya sean interacciones de Van der Waals, ya sean puentes de hidrógeno o ya sean mismo interacciones de tipos iónicas, pero ya sabemos que esas son débiles. Entonces eso permite que los lípidos se muevan con facilidad. Entonces estos son los que vienen como a poner un poco el orden en esa membrana para que no sea tan fluida, entonces estos dan ese carácter de rigidez. Y de esta manera, como está aquí ubicada, es la forma como el colesterol se orienta dentro de la membrana, ¿cierto? Aquí está orientado hacia el espacio extracelular, y entonces el otro colesterol pues se ubicaría acá abajito, con la cabeza hacia acá, y aquí sería el espacio intracelular. Todos se ubican así, ¿cierto? Todos se ubican así precisamente porque la región central de la membrana entonces es una región hidrofóbica y solo en las caras, cerca, en la parte extracelular o en la parte intracelular es que están esas regiones polares, dándole a la membrana esa capacidad de delimitar y de poder interaccionar con el ambiente hidrofílico extra o intracelular. Bueno, muy bien, esto fue lo que ya dije. Entonces, la importancia de la bicapa, ¿cierto? Entonces, miren, esta es una gráfica donde muestra cómo cada membrana usted la puede caracterizar y ella tiene mayor prevalencia de un tipo de lípido que otro. Y de eso va a depender es cómo está constituido esto, cuáles son los grupos, ¿cierto?, hidrofílicos que se encuentran en esas regiones con las que ella va a poder o va a tener necesidad de interactuar dependiendo de la función. Entonces, si es envío envío de señalización nerviosa, si son interacciones con otro tipo de moléculas principalmente, si es una, por ejemplo, que se encarga, por ejemplo, en el caso del eritrocito, que su función es pasar por los tejidos y transportar el oxígeno y entregar el oxígeno. Entonces, de esa manera tiene una prevalencia mayor por un tipo de lípidos que otro. Otra cosa importante de las membranas es que ustedes saben que desde el punto de vista biológico se dice que la membrana, ella no tiene, ¿cuál es la palabra? Ella es diferente los lípidos que constituyen en la parte extracelular que en la parte intracelular, ¿sí? Que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las actividades que se realizan dentro de la célula son diferentes que las actividades que se realizan fuera de la célula. Por eso, entonces, la membrana tiene o consta de diferentes tipos de lípidos en la parte extracelular que intracelular. Y otra característica importante de las membranas es que la mayoría de en las membranas, la mayoría de ellas, de las células de las membranas, la mayoría tiene mayor porcentaje de lípidos que de proteínas, ¿sí? Cuando hacen los porcentajes de contenido de lípidos y proteínas, la mayoría de las membranas, su mayor porcentaje es de lípidos. Una excepción a esta regla son la membrana interna de la mitocondria.
Por los procesos que se realizan en la membrana interna de la mitocondria, por la cantidad, ¿cierto? Ya sabemos que en la mitocondria se produce la respiración celular. Las membranas internas tienen un alto, de la mitocondria, tienen un alto contenido proteico. ¿Por qué? Porque la entrada de las moléculas que van a ser allí degradadas para la obtención de energía tiene que hacerse de manera activa. Entonces se requieren muchísimas proteínas en esa región de la membrana interna para permitir quién entra o quién sale de esa mitocondria. Entonces, una de las excepciones de una relación de lípidos mayor que de proteínas es la membrana interna de la mitocondria. Las demás células, la mayoría de las moléculas que encontramos en esas membranas son lípidos. Además, recordemos que una de las funcionalidades de los lípidos también en la membrana es espera, se me olvidó, me desconcentré en ese momento, es hacer ese transporte de macromoléculas, hacer endocitosis y exocitosis. Y que esos dos procesos de endocitosis y exocitosis es mediada por medio de esas balsas de lípidos que se producen, ¿cierto? Ya sea para entrar el contenido o que también cuando están estas balsas saliendo con productos que se tengan que exportar de la célula, esas vesículas se unen y hacen parte de la membrana. Entonces, en ese sentido, una de las funcionalidades importantes de esa membrana, además, también es transporte, no solo por las proteínas, sino mismo por los lípidos que las constituyen. Entonces, jóvenes, recordemos que la membrana nunca va a tener bordes libres, siempre es continua, esa es una de las maneras que tiene, ¿cierto?, para conservar el contenido celular y también para conservar que las macromoléculas o las moléculas que estén afuera en el espacio celular se mantengan allí. Entonces, ese es un modo de funcionar. No importa que ellos hagan esas vesículas, para que hacer la vesícula, por ejemplo, que se invagina, solo esa vesícula se suelta cuando la membrana está completamente cerrada. En los casos, por ejemplo, un mecanismo que se tiene, ¿cierto? Para eliminar, por ejemplo, una célula que ya está, es hora de eliminarla, que es hora de sacarla, ¿cierto? De funcionamiento, es producir unas sustancias que producen unas cosas, unas se llaman porinas, que ellas producen unos poros y de esta manera el contenido, ¿cierto? De la membrana pues se va a vaciar y mucha agua y muchos electrolitos que están en el espacio extracelular también van a entrar dentro de la membrana y de esa manera pues se daña la integridad celular. Entonces, para mantener la integridad celular, estos lípidos de membrana nunca pueden dejar bordes libres, sino que esas membranas deben ser continuas. Y otra característica que está dada por los lípidos, que es muy importante, es que esas cadenas hidrofóbicas nunca se exponen a la solución acuosa circundante. Entonces, siempre va a poder cumplir esa función de delimitación de la membrana. La flexibilidad de la membrana son deformables y de esa manera pueden producir locución celular, división celular. Recordemos que hay unos procesos que se dan en la célula, ya les dije, de transporte, endocitosis, exocitosis, pero también, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, en donde la membrana celular tira como unos pseudópodos. Esto permite que se haga un proceso que se llama fagocitosis, ¿cierto? Que no la dan todas las células, la dan algunas células, las cuales tienen esa capacidad de reconocer sustancias extrañas o microorganismos y de esta manera los reconocen. Recuerden que es un reconocimiento activo por medio de receptores, ¿sí? En donde lo reconoce por medio del receptor y ahí mismo la membrana genera unos pseudópodos y de esta manera es que se internaliza esa sustancia que puede causar daño a la célula, la internaliza, luego forman lo que es aquí adentro de la célula el fagolisosoma, eliminan ese microorganismo y de esa manera pues el organismo se puede defender por medio de la formación de pseudópodos.
Algunas otras, también, por ejemplo, los macrófagos tienen como característica que producen estos pseudópodos. También algunos microorganismos tienen esa capacidad de producir pseudópodos dentro de su membrana y de esta manera es que ellos pueden hacer esa parte de la locomoción celular. Bueno, y aquí es algo importante que veamos, que esto es algo que a ustedes les puede interesar para el futuro, o que es algo que, bueno, el futuro es como que ya llegó con esto de los liposomas. La formación de las membranas se hace de manera, digamos, por naturaleza de cómo es el lípido. Entonces, si uno llega y pone, por ejemplo, en un recipiente, si usted pone en un recipiente un poco de fosfolípidos, usted compra fosfolípidos, ¿cierto? No necesita mucha cosa. Compra fosfolípidos, usted coge y pone un poquito de fosfolípidos acá en una solución acuosa. Ellos se van a organizar de esta manera sin que usted ponga energía, sin que usted ponga ninguna otra cosa, por su naturaleza. Como tiene estas regiones hidrofóbicas, perdón, estas regiones hidrofóbicas, entonces ellas se van a organizar así para evitar la interacción con el agua. Entonces, esta parte de tener esta membrana, ya lo vemos que es una, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza, eso se favorece la formación de esta membrana por la naturaleza de estas moléculas. Entonces, digamos que esto es sencillo, o digamos que esto es básico, es natural que se dé, no tiene que hacer uno mucha cosa para que se dé. La existencia o la formación de esto que llama aquí, que es lo que nos llama unas micelas, es de gran importancia médica, a pesar de que todavía, digamos, la tecnología no está tan disponible porque esto está siendo costoso, se está utilizando para internalizar medicamentos a la célula y con esto evitar, ¿cierto? Por ejemplo, los grandes problemas que se tienen en medicina de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, ¿sí? Ustedes saben que la resistencia de los microorganismos a los antibióticos se da por varias causas. Una de las causas que se da es que las personas no se toman el medicamento completo. Otra es que a veces los medicamentos no están deteriorados y entonces no se le da al paciente o el paciente no adquiere la dosis suficiente. Entonces, cuando se utiliza o se diseñan este tipo de micelas para internalizar o para dar tratamientos, por ejemplo, una infección urinaria, el medicamento debe llegar hasta el riñón, ¿cierto? Para hacer su efecto allí. Entonces, lo que hacen con esto es que le ponen unas antígenos aquí, unas moléculas aquí, y estas son las que se encargan de orientar, ¿sí? De orientar estas moléculas hasta los sitios anatómicos en donde ellas llegan. Es lo mismo que las balsas, es lo mismo que ese transporte, que la endocitosis, que cualquier cosa. Esas proteínas que están aquí se encargan de direccionar estos liposomas hacia el órgano objetivo, hacia donde se debe, pues digamos, tener el efecto del medicamento, y de esta manera, entonces no se expone el organismo a dosis en diferentes partes de los órganos, a dosis inferiores y que podrían causar una resistencia o podrían eliminar, en algunos casos pasa que se elimina la flora, por ejemplo, intestinal, ¿sí? Por la presencia de este tipo de medicaciones. Entonces, esto es supremamente valioso, ¿sí? Para medicina porque podría, si se consigue establecer este mecanismo como que sea el mecanismo para generar antibióticos, pues podría evitar una cantidad de problemas y de muertes, sobre todo en las unidades de hospitalización, que es donde la gente adquiere más estos microorganismos con esos factores de resistencia. Esto ya se da, el problema de esto es que estos medicamentos son costosísimos, ¿sí? Entonces, pues solo algunas personas que pudieran comprarlo hoy en día lo pueden utilizar. De resto, del resto de los humanos, pues les toca tomar pastas, ¿cierto? Que van primero al estómago, que pueden producir gastritis, que luego van a sangre y luego se orientan hacia el tejido, donde va a producir el efecto. Entonces, Tomen,
Dígame. ¿Y cómo es que esos van directamente al órgano que se necesita? O sea, ¿qué es lo que los lleva Acá, allá? esto acá, estas que están acá son, digamos, unos péptidos-señales, ¿cierto? Son proteínas de péptidos-señales, que cuando llegan al órgano que es, ellos deben de tener un receptor aquí para que sea reconocido. Esto es copia de cómo funcionan muchas cosas en la célula. Ustedes saben que hay, por ejemplo, en el caso de síntesis de proteínas, las proteínas se sintetizan, ¿cierto?, por los ribosomas aquí en el citoplasma. Pero las proteínas que van a ser transportadas para que sean expuestas, por ejemplo, en la parte extracelular de la membrana, ellas deben ir al retículo endoplásmico, ¿sí? Entrar al retículo endoplásmico. Entonces, esta proteína, que no va a ser utilizada en el citoplasma, sino que va al retículo endoplásmico, es una proteína que lleva un fragmento de aminoácido, o sea, un péptido, que se denomina el péptido señal, que direcciona que vaya hacia aquí al retículo y debe haber aquí una proteína que lo reconoce. Hay una interacción aquí de reconocimiento y la deja entrar, ¿sí? Entonces, es la misma cosa, ¿sí? Ya les digo que estos diseños lo hacen mimetizando lo que sucede en la célula o lo que la gente conoce que sucede en la célula. Entonces, solo esto, hasta que llegue al órgano, entonces uno tiene que buscar, los que diseñan estos medicamentos, tiene que buscar cuál es el antígeno, ¿cierto? Que es propio de ese tejido y que yo le pongo el péptido señal para que solo cuando llegue a ese tejido esté el reconocimiento, pueda él ubicarse. Lo que hace es que se une acá, este se une, una vez que lo reconoce, se une a esta membrana y de esa manera el contenido del medicamento queda dentro solo de ese tejido específico, no lo va a vaciar en ningún otro. Eso todo es copiado de acuerdo a la biología, de acuerdo a cómo funcionan en la célula. Entonces, esto es lo costoso, ¿sí? Esto es lo costoso, colocar esto, porque formar este liposoma es sencillo, porque esto es de forma natural. Usted pone eso en agua, eso ya se formó. Pero el problema es diseñar cuál sea diseñar que ese péptido se ancle ahí cuando yo lo diseño, porque eso es ingeniería dentro del laboratorio. Además, conseguir que durante este proceso, esta molécula que esté aquí no se cambie, no se salga, ¿sí? Porque si estos son moléculas pequeñas, que de pronto tienen un carácter hidrofóbico, de pronto tienen características, ellas podrían salirse, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que están aquí, que además no se ha reconocido por el sistema inmune como extraño. Entonces, para eso se adicionan estos otros azúcares que lo evidencie para el sistema inmune, azúcares que tienen las células humanas para que el sistema inmune no lo reconozca como que es algo extraño. Entonces, esta arquitectura que está aquí de adicionar estas moléculas, permitir que estas moléculas se mantengan y que esta estructura consiga llegar hasta el órgano, pues eso es lo que es, digamos, lo difícil, ¿sí? Y eso es lo que hace costoso, porque es mucha ingeniería. Pero se espera que en el futuro sea esto lo que se le esté dando al paciente y con eso pues vamos a evitar muchas muertes, ¿cierto? Sobre todo en cuidados intensivos. Bueno, muy bien. Esta era esta diapositiva. Después de esta voy a pasarles otra diapositiva de lípidos. Denme un momentito, yo la saco. Está acá. Bueno,
Entonces vamos a ver la importancia de los ácidos grasos desde el punto de vista nutricional y aquí está, ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Ya eso lo vimos, ¿cierto? Cuando vimos grupos funcionales. Tienen como su grupo funcional el grupo carboxilo. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya lo saben. Siempre lo dibujamos, ¿cierto? Y decimos que es el grupo carboxilo. Ustedes lo pueden encontrar así, ¿cierto? Lo podemos encontrar así. Cuando está en un medio básico, él se va a encontrar así, ¿cierto? Y tiene carácter ácido, ¿sí? Miren, él cuando está en solución, él puede ceder un protón y queda el ácido carboxílico, cede el protón, ¿cierto? Produce H+, por eso tiene un carácter ácido. Nosotros lo veíamos cuando veíamos el semestre pasado en bioquímica, ácido-base. Entonces yo les decía, los ácidos orgánicos son unos ácidos débiles, ¿sí? Porque cuando se pone en solución, pues tienen la capacidad de perder ese protón. Y si usted lo encuentra en los libros, pues realmente lo que él tiene es una interacción de un doble enlace con un oxígeno. Aquí tiene un grupo hidroxilo y aquí pues se une la cadena de lo que sea, depende del ácido que sea. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Específicamente de esos ácidos carboxílicos, vamos a hablar específicamente de los ácidos grasos que tienen mucha importancia, además que lo vimos que están presentes en la membrana, también son muy importantes desde el punto de vista nutricional y realizando también otras funciones importantes en la célula. Entonces los ácidos grasos tienen como característica que ellos son cadenas lineales de carbonos e hidrógenos, o sea, no contienen anillos aromáticos, ¿sí? Esa es una de las características de los ácidos carboxílicos que se utilizan o que el organismo utiliza o que el organismo sintetiza para su funcionamiento metabólico. ¿Qué pueden ser alcanos? ¿Cuáles son alcanos, jóvenes? Los que son saturados, ¿cierto? Entonces los saturados, los que no tienen dobles enlaces son alcanos y los que son insaturados, ¿cierto? Los que tienen dobles enlaces, pues uno los clasifica dentro de los alquenos. Y cuando se le da el nombre y todo esto, pues hay que tener en cuenta para nombrarlo si son insaturados porque cambia el nombre de esta estructura, ya lo vamos a ver. Muy bien. Estos ácidos grasos, ellos pueden circular libres, ¿cierto?, en sangre, o pueden formar unos compuestos que se llaman triglicéridos, que es la forma, ya dijimos, cómo se almacenan los ácidos grasos en las células humanas, ¿cierto? Entonces, ya sabemos nosotros, cuando vimos los grupos funcionales, que un éster es precisamente este grupo que está aquí, mírenlo acá, ¿cierto? Esto lo que hablamos es de un grupo carbono que está unido a un doble enlace con oxígeno. Aquí está un oxígeno y aquí hay una cadena. ¿Ah? Esto es un grupo éster. Entonces, los triglicéridos, que es la manera como se almacenan los ácidos grasos en las células. ¿En qué células? Adipocitos. En los adipocitos, entonces se forman, miren, ya conocemos a este, ¿cierto? Ya lo vimos ahorita ya, haciendo parte de los fosfolípidos. Pues también es la cadena carbonada que se une a los ácidos grasos para formar los triglicéridos. Entonces, miren, por cada uno de estos grupos hidroxilo que está aquí, se forma un éster, ¿sí? Con el ácido graso, con los ácidos grasos, y entonces allí forma lo que es un triglicérido, ¿sí? Entonces, parte de los ácidos grasos, entonces son los triglicéridos, los cuales se unen formando este grupo éster. Muy bien, y de esa manera se almacenan en las células.
Entonces, jóvenes, los ácidos grasos, ¿cierto? Entonces son moléculas los cuales tienen cadenas de carbonos de hidrógenos y su grupo funcional es el ácido carboxílico o este grupo carboxílico. Dependiendo del largo de sus cadenas, pues ellos tienen unos nombres, ¿sí? Generalmente el nombre es la Convención de Ginebra el que determina cómo se llaman los ácidos grasos. Ya lo vamos a ver cómo, pues va a depender del número de carbonos. Pero también tienen unos nombres que son como los nombres comunes. Y generalmente los nombres comunes se originan de la planta, ¿cierto? De donde se obtiene. Entonces, ácido palmítico, ácido oleico, ácido linoleico, todos estos van a depender porque o donde los descubrieron por primera vez o donde los vieron por primera vez. Pero no significa que esto no podamos, por ejemplo, encontrar en las células, solo que los nombres tienen es de a dónde los descubrieron, donde los obtuvieron y así le ponen el nombre. Dijimos que si no tienen dobles enlaces son ácidos grasos saturados, que si tienen dobles enlaces son insaturados. Que tú uno dice es un ácido graso monoinsaturado porque tiene un único doble enlace. O poliinsaturado si tiene más de uno. No importa cuántos tenga, puede tener 2, 3, 5 dobles enlaces. Estos ya uno dice, a partir de que tenga ya 2, ya de ahí en adelante son poliinsaturados. ¿Sí? Muy bien. Nosotros cuando definimos o clasificamos los lípidos, los clasificamos en grasas que podían ser sólidas, podían ser líquidas y dependían si eran sólidas o líquidas del grado de saturaciones. Y dijimos que habían otras que eran las ceras. Que las ceras, también mire, se forma este éster, ¿cierto? Pero la diferencia entre una cera y un triglicérido o un ácido graso es que esas ceras se unen alcoholes de cadenas largas y eso le confiere una otra propiedad y una otra función, ¿cierto? Otra función a esas ceras que la que le confiere a los triglicéridos o le confiere a los ácidos grasos. Ya sabemos nosotros, las ceras, pues son las que tenemos en el oído, las que tenemos en los tejidos de la piel, ¿cierto? Y su función es hacer hidratación, protección, ¿cierto? De esas áreas donde estas ceras se producen. Entonces, desde el punto de vista molecular, la diferencia entre una cera y un triglicérido, por ejemplo, ambos son ésteres, solo que uno es éster que se forma a partir del glicerol. Y en cambio, se forman por alcoholes de tamaño molecular grande, mire, de carbonos, 30 carbonos. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que un alcohol de cadena larga, ¿cierto? Una molécula de carbono larga, ahí dice, por ejemplo, 30 carbonos, 18, 20, dependiendo, se une a un ácido graso, ¿cierto? A un ácido graso por su grupo funcional. Recordemos que las reacciones entre las moléculas orgánicas siempre se dan por su grupo funcional. Y de esta manera, entonces, produce una cera que tiene una función diferente de la que tienen los triglicéridos. Bueno, muy bien. Ácidos grasos desde el punto de vista nutricional. Entonces, bueno, podemos encontrar diferentes largos de cadena en esos ácidos grasos, ¿sí? Y esto es importante desde el punto de vista nutricional. Y podemos también encontrar diferentes insaturaciones. Entonces, esas dos características, tanto el largo de la cadena como el número de insaturaciones que tengan estos ácidos grasos, pues va a conferir las propiedades y eso hace una gran diferencia desde el punto de vista nutricional en los individuos. ¿Por qué? Individuos que se alimentan con ácidos grasos saturados van a tener mayor probabilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con arteriosclerosis, ¿sí? Enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos que son saturados, ellos tienen la tendencia a depositarse en los tejidos. ¿Eso es por qué? Es por su estructura, por cómo ellos se organizan en el espacio.
Entonces, cuando uno habla de ácidos grasos saturados, devolvámonos a este que está acá para no dibujar feo. Este que está acá. Entonces, lo que uno está diciendo es que si yo consumo mucha carne, ¿cierto? Animal, por ejemplo, con muchas membranas de este tipo, entonces yo voy a tener, mire, estos ácidos grasos así. Todos se van a ubicar así. Entonces, cuando estos se ubican, se organizan, ellos van a solidificarse. Entonces se solidifican sobre las arterias y pues eso va a permitir, que recuerden que la arteria tiene un mecanismo de que él debe bombear, para eso tiene unos músculos, tiene unas proteínas que hacen como una forma de músculo. Y entonces de esa manera es que se bombea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esas grasas se depositan y entonces la arteria no tiene esa posibilidad de bombear. Entonces va a llegar en algún momento que por la fuerza de la sangre, pues esa arteria se revienta. La característica o lo que pasa de esto aquí es que la posición de esas grasas, una sobre otra, se ubica de manera fácil y eso hace que se depositen en un estado sólido. Por el contrario, cuando usted consume grasas que tienen este carácter, que es con dobles enlaces, entonces estos dobles enlaces hace que se desorganice la forma como ellos se ubican. Recordemos, ya vimos cis y trans, o lo vemos más adelante. Vamos a ver que hay unas grasas que tienen una ubicación cis, ¿sí? O tiene, perdón, cis es así, una ubicación cis, ambos de los hidrógenos van para el mismo lado en el doble enlace, o tiene una ubicación de los hidrógenos de manera trans. Estas ubicaciones de estos hidrógenos hace que estas moléculas, cuando estén en el espacio, por ejemplo, si esta fuera así, ¿cierto? Esta que es trans, pues ella va a quedar así. Pero la que es cis, por ejemplo, entonces ella le da la posibilidad que este grupo va así y esto si es trans puede ser que esto se voltee para acá. Entonces, si estos restos de moléculas se ubican en el espacio, no de manera lineal, sino que como que producen un desorden, entonces no es fácil que la otra molécula venga y se ubique aquí de manera ahí lineal, organizada. ¿Por qué? Porque ella está ocupando como mucho espacio en esa área donde se encuentra y de esa manera estas grasas permanecen líquidas en la temperatura corporal. Por eso es que se recomienda que las personas tengan en su dieta este tipo de grasas que tienen esos dobles enlaces. Es por la manera y que los enlaces sean o esa molécula sea cis. ¿Para qué? Para que no se solidifiquen y no produzcan esos otros daños que producen las moléculas que son completamente saturadas. Entonces, en las diferentes grasas que uno consume, ya sean de origen animal o sean de origen vegetal, ¿cierto? Ellos no tienen solamente un tipo de grasa, ellos tienen muchos tipos de grasas allí y de esa manera, por ejemplo, miren, acá está una proporción aceite de oliva, qué tipo de ácidos grasos tiene, de cuánto tamaño es su cadena, cuál es la proporción de cada uno de ellos. Entonces aquí lo importante, por ejemplo, cuando se hace esta comparación, ¿por qué la gente le recomienda consumir aceite de oliva? Mire, la mayoría la mayoría de lípidos que se encuentran en el aceite de oliva pues son insaturados. Entonces estos pues va a tener menor tendencia, ¿cierto? Que si usted consume, por ejemplo, carne de res, ¿cierto? O mantequilla, en donde la proporción de estos insaturados es bien menor y tiene mucha cantidad de estas grasas saturadas. Existen otros compuestos que son los aceites naturales, ¿sí? Yo les puse a ustedes tarea de aceites naturales. No. No, profe. Se las acabo de poner. Ustedes van a buscar en la literatura lo que son aceites naturales, cómo son sus estructuras, que estos aceites naturales se consiguen generalmente en las plantas y tienen, digamos, pero estos aceites que están aquí tienen unas estructuras totalmente diferentes de estos ácidos grasos, a pesar de que están en las plantas, y uno no los utiliza como nutrición, sino los utiliza para otras funcionalidades dentro de los usos que tenemos de los aceites que se obtienen de las plantas. Entonces, hacen una tarea sobre aceites naturales. Voy a colocar aquí para colocar la tarea
en el Classroom para que ustedes la coloquen allí sobre aceites naturales. Y vamos a ver que las estructuras de esta molécula son diferentes, a pesar de que son lípidos, y tienen otras funcionalidades. Muy bien. Ok, entonces tenemos ésteres de grasa, ¿cierto? Ya son líquidos o sólidas dependiendo de su nivel de saturación. Tenemos los aceites naturales que les digo son otras estructuras, son volátiles, son unas moléculas pequeñas, las cuales son carbonos e hidrógenos, ¿sí? Entonces, y tenemos unos ácidos grasos que ellos también se mantienen dentro de la sangre, pero estos no se esterifican, sino que ellos se mantienen como ácidos grasos libres y así circulan en la sangre, ¿sí? Importancia de estos ácidos grasos libres, entonces, es que estos ácidos grasos se originan de la lipólisis de los triglicéridos, ¿sí? Y entonces ellos se transportan en la sangre por medio de la albúmina, que no es lo que sucede con los lípidos. Los lípidos tienen su propio sistema de transporte. Esta albúmina es una proteína que se encuentra en sangre que ya tiene muchas actividades. Transporta otras sustancias. Entre estos, transporta estos ácidos grasos libres. Pero ahorita más adelante, yo creo que si nos alcanza el tiempo, vamos a ver. Continuamos con ver cómo es el transporte de los lípidos, que vamos a ver que se transportan por unas lipoproteínas, ¿cierto? Que tienen una estructura particular y para eso es que sirven esas lipoproteínas, es para transportar los lípidos de la sangre a los tejidos. Entonces, estos ácidos grasos libres, como les digo, se originan de la lipólisis de los triacilgliceroles y son transportados en la sangre por medio de la albúmina. Y es precisamente estos ácidos grasos los que son utilizados por el hígado, el corazón y el músculo esquelético como combustible metabólico preferido para preservar la glucosa. ¿Para qué? ¿Quién utiliza la glucosa todo el tiempo y nos deja sin glucosa? Cerebro, músculos. El cerebro, ¿cierto? Mire que los músculos, hígado, corazón y músculo esquelético utilizan principalmente estos como fuente de azúcar, pues, para preservarle la glucosa a el cerebro, que es el que más lo utiliza. Muy bien. Entonces eso era, bueno, no, hay otra parte que seguimos también más adelante con ácidos grasos insaturados. Sí, ahorita hablamos de ácidos grasos insaturados, que ya vamos a hablar de la importancia nutricional y la importancia de la estructura de esos ácidos insaturados en el espacio, formándose, siendo precursores de otras moléculas que ya no tienen una función nutricional, sino que tienen otras funciones como inflamatorias o funciones en la respuesta inmune. Muy bien. Por ahora, entonces, vamos a ver cómo es que se nombran estos ácidos grasos, ¿sí? Entonces, ya les digo, la nomenclatura está basada en el sistema Ginebra, la cual se hace con base al hidrocarburo. Hidrocarburos, ustedes saben que son moléculas que constan de carbonos e hidrógenos, ¿sí? O sea, la cadena esta lineal que dijimos que hacía parte de los ácidos grasos. Entonces, si el ácido graso es saturado, les dije que parecía a quién, aún. Jóvenes, ¿a quién se parece? ¿O a qué grupo pertenece de los grupos funcionales? Alcano. A un alcano, ¿cierto? Y si tiene dobles enlaces, se parece a un alqueno, una estructura de alqueno. Por consiguiente, su nombre va con A, si es saturado. Y este, como es del grupo de los alquenos, entonces su nombre va con E. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí, miren. Aquí. ¿Sí? En la terminación del nombre del ácido graso. Y aquí, miren. En la terminación, ¿cierto? Oico significa que es ácido graso, ¿sí? Y anoico, esta palabra A significa entonces que es saturado. Y aquí el E significa que es insaturado. Esto es lo primero. Listo.
que se nombra de acuerdo al largo de su cadena. Entonces, su prefijo, ¿cierto? Octa, oct, digámoslo aquí, sería de 8, de 12, ¿sí? De 16, hexadeca, ¿cierto? Si es insaturado, pues sería SDC-noico. Si es saturado, hexadecanoico. Entonces tienen la palabra ácido, ácido hexadecanoico. Y miren entonces cómo estas nomenclaturas que se utilizan en química orgánica, que lo mismo va a pasar cuando veamos proteínas, este tipo de nomenclaturas nos da información de cómo es que está constituida la molécula. Entonces esto es más fácil para que la gente funcione, es más fácil para que la gente entienda, para que la gente lo reconozca, que si yo le tengo ahí nombre ácido palmítico, uno imagina una palma cuando le dicen ácido palmítico, ¿cierto? Pero uno no sabe nada de ese ácido, si tiene saturación, si no tiene, de cuál es el largo de la cadena, no sabe nada. Entonces por eso es que generan este tipo de nombres que da información sobre cómo es la estructura de la molécula. Muy bien. Como tenemos estos carbonos que tienen estos ácidos grasos que tienen dobles enlaces, entonces pues hay que decir, ¿cierto? Cuando yo digo que es enoico, entonces la siguiente pregunta es, sí, ¿dónde están los dobles enlaces? Usted cuando dice que es un ácido enoico, está diciendo que tiene dobles enlaces, pero no me está diciendo ni cuántos dobles enlaces, ni en qué posiciones están estos dobles enlaces. Entonces, jóvenes, para eso, claro que yo siempre me quejo del ejemplo que traigo, porque traigo el peor ejemplo, porque en este caso, es que no cambio esta diapositiva, tengo que cambiarla, pero vámonos adelante que tengo otras diapositivas aquí, porque ahí no consigo ninguna información adicional. Esto no me gusta tampoco. Aquí, esta, que es más fácil. Ok, esta sí es fácil. O sea, esta no es fácil, sino que esta ustedes la van a entender, porque es que la otra, la posición del doble enlace es en la posición 9. Entonces da lo mismo contar de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Entonces es difícil. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Mire este. Ácido oleico, carbono 18, 1. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Eso significa que cuando yo voy a decir, yo ya dije que era enoico, entonces voy a determinar dónde están localizados esos dobles enlaces y cuántos son. Entonces siempre se cuenta, este es el carbono alfa, ¿sí? Y siempre el carbono alfa, pues es el carbono que se enumera como 1. De acá en adelante hasta que se termine 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Hasta que carbono 18. Entonces yo ya sé que es uno de 18 carbonos, ¿sí? Muy bien. Estos dos puntos que está aquí, lo que me dice es cuántos dobles enlaces tiene. Entonces yo miro cuántos enlaces tiene. Pues tiene 1, ¿cierto? Y hay una nomenclatura que usted pone punto y coma, y ahí usted pone la posición de esos dobles enlaces. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este debe estar en el 9, 9, ¿sí? Entonces yo debo poner el nombre con el prefijo de acuerdo al número de carbonos, coloco el número de carbonos, 2 puntos, el número de dobles enlaces y la posición de esos dobles enlaces, ¿sí? Bueno, veamos. Entonces en este de acá, yo pasé de un ejemplo malo a otro ejemplo malo. No, pero ese sí tiene 2 dobles enlaces. Entonces sería 18, 2 puntos, 2, ¿cierto? Y coloco cuántos. Y coloco 18, 2. Y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces yo digo aquí 9, 9,12. ¿Sí lo ven? Entonces es la manera como se hace
la nomenclatura de estos ácidos. Existe una otra nomenclatura, y es que usted hace 18, 2, y usted pone aquí un delta. Y en el delta usted en la parte de arriba coloca las posiciones. Entonces ustedes pueden hacer cualquiera de las dos las pueden encontrar en los libros. De esta manera se identifica. Hay otra cuestión de la nomenclatura importante, y es que usted, los ácidos grasos, como son importantes desde el punto de vista nutricional, ellos se clasifican por familias, y hay unas familias que, digamos, son reconocidas como que son más importantes, ¿sí? Entonces, para clasificar los ácidos grasos de acuerdo a las familias, entonces usted lo clasifica de acuerdo al omega. El carbono omega es el carbono el cual, acá, el carbono omega es el último carbono, ¿sí? Entonces, para usted contar el omega, usted lo cuenta al contrario. ¿Está claro? Usted dice 1 hasta que usted se vaya a donde cuenta. Entonces, usted empieza para contar el omega, se cuenta de acá hacia acá. No se parte del grupo funcional, sino que usted cuenta del último carbono. Aquí usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren. Entonces, este es un ácido graso de la familia omega 9, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí vamos al final, acá. Y entonces aquí están organizados los grupos de los ácidos grasos de acuerdo a las familias. Entonces, mire, por ejemplo, este que es omega 3 es porque yo me ubico en la cadena y él debe tener un doble enlace. Yo cuento del final de la cadena, él debe tener un doble enlace en el omega 3, en el carbono omega 3. Entonces, eso nos permite clasificar los ácidos grasos de acuerdo a las familias. Entonces, la familia más importante, o desde el punto de vista nutricional, que es la mejor, es la familia de los omegas 3, ¿sí? Es lo que más se recomienda para pues, desde el punto de vista nutricional, los omegas 3. Muy bien. Entonces, además, ¿cierto?, de la importancia desde el punto de vista nutricional de estos ácidos grasos, ellos también son importantes porque estos ácidos grasos insaturados pueden formar unas estructuras moleculares y tienen funciones diferentes que las nutricionales. Veamos. Profe, una pregunta. ¿El omega es entonces el primer carbono donde está ese doble enlace o el primer carbono de toda la cadena? O sea, el contrario al carbono alfa, el que está al otro extremo. Y para uno contar el omega, entonces uno empieza a contar del último carbono, ¿sí? Así como este uno lo llama el carbono alfa, el primero, este de acá uno lo llama el omega. Y por medio de este carbono omega, o sea, contando este carbono omega, es que clasifican los ácidos grasos por su familia. Si es omega 6, si es omega 9, si es omega 3. Y para yo decir, si yo quisiera o si yo pensara que este es un omega 3, este que está acá, ¿dónde tendría que tener el doble enlace? Si yo dijera que este lo clasifico como omega 3. Acá, ¿no? ¿Sí lo ven? Si yo dijera que este es un omega 3, si yo dijera que este está dentro de la familia de los omega 3, yo veo. Perdón. Ah, profe, o sea, yo empiezo a contar desde el carbono omega hasta que llegue, desde el último carbono hasta que llegue donde está el doble enlace. Exacto. Cuando llegue ahí, ese número es el omega, y eso es lo que lo... Exacto, eso lo clasifica dentro de la familia. Si yo no dijera que este es omega 9, sino que es omega 3, es porque el primer doble enlace que yo encuentro a partir del último carbono está ubicado en el carbono omega 3, ¿sí? Si yo dijera que este es un omega 6,
Entonces yo vengo buscando y acá debería tener el primer doble enlace. Es donde encuentre el primero, porque pueden tener más dobles enlaces. De hecho, generalmente esos omegas 3 son los que tienen mayor número de enlaces dobles, por eso es que consideran que son los mejores, los que tengan mayores número de enlaces. ¿Sí? ¿Claro? ¿Quedó claro? Bueno, entonces estos ácidos grasos insaturados, ¿cierto? Ya les dije, pueden ser monoinsaturados porque tengan un doble enlace, poliinsaturados porque tengan varios enlaces. Y dentro de estos, entonces hay unos que se llaman los eicosanoides, que son unos ácidos grasos, los cuales ese prefijo eicosa significa que es un ácido graso que tiene 20 carbonos, ¿sí? Entonces, estos ácidos grasos tienen una característica y es que ellos pueden tener esta estructura tipo cis, que era lo que les contaba ahorita. Entonces, la estructura tipo cis, para uno verla bien, como que para uno entenderla, entonces uno traza una línea acá, mire. Y traza otra línea acá, ¿cierto? Este que está aquí, entonces, es el cis. Entonces, cuando yo trazo la línea, si ambos de los hidrógenos me quedan en el plano al mismo lado, la configuración es cis. Si los hidrógenos que están presentes en ese doble enlace me quedan en los lados en el espacio contrario, entonces esto me da el carácter trans. Y ya ustedes saben que los ácidos grasos trans son malos, ¿sí? Ya saben eso. Estos ácidos grasos generalmente son unos ácidos grasos, a veces se obtienen por hidrogenación, ¿cierto? De estas grasas. Y estos, pues, mire qué va a pasar, pues se van a ubicar también así, ¿sí? Van a ubicarse de esta manera en el espacio, entonces este doble enlace no le va a favorecer para nada a esta molécula desde el punto de vista nutricional. Entonces, digamos que los que son importantes o son saludables son estos tipos cis. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan o los que cuando se ubican en el espacio, pues no van a permitir que ellos se sobrepongan. Pero un caso, y entonces mire que uno habla, ¿se acuerdan cuando hablamos del azúcar, de los diferentes tipos de isómeros? Que hablamos de estereoisómeros, epímeros, los isómeros ópticos, de todos esos isómeros. Aquí cuando hablamos de los ácidos grasos, hablamos solamente del isómero tipo cis y tipo trans, que es la ubicación, mire, son iguales las moléculas, solo que en estos dobles enlaces los hidrógenos se ubican, ¿cierto?, a un lado u otro de la molécula, y esto hace que su estructura molecular, o sea, digamos su estereoisómero, ¿cierto? La ubicación como él está en el espacio, sea diferente. Y eso le confiere, ya sabemos nosotros que los isómeros tienen eso, que es que les confieren propiedades diferentes a esas moléculas. Entonces, jóvenes, el hecho, ¿cierto?, de que esos eicosanoides puedan tener esa estructura cis va a hacer que estas moléculas sean precursores de todos estos prostanoides, leucotrienos o lipoxinas. Y entonces ya no estamos hablando de ácidos grasos insaturados que tengan función en la nutrición, sino ya función estructural y función para hacer dentro de otros procesos. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa con esas moléculas cis. En este caso, de estos eicosanoides, las moléculas se doblan de una manera y la presencia de estos dobles enlaces hace que ellos formen estructuras como por ejemplo esas que están acá, ¿sí? Que son estas estructuras y entonces ellos funcionan ya dentro produciendo moléculas que tienen otras actividades diferentes. Entonces ustedes, jóvenes, como tarea, función de las prostaglandinas, de los tromboxanos y de los leucotrienos. Mire, todos estos son derivados de los eicosanoides, ¿sí? Por modificaciones dentro de la estructura de esa, imagine que estamos hablando de un ácido graso, como ese otro que nos tomamos, ¿sí? Como el que comemos en la salada, como el que nos sirve desde el punto de vista nutricional para no enfermarnos del corazón. Esto ya no estamos hablando de esto, lo que estamos hablando es que producen unos tipos de moléculas que tienen función, otra función. Entonces,
Funciones como tarea, dos tareitas, ¿cierto? En una. Aceites naturales y la otra es función de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos para las células. ¿De qué va a depender? ¿O por qué estas moléculas les pasa eso? Porque tienen una estructura, las cuales tienen una función diferente a esa función nutricional. Muy bien. Entonces, yo creo que ya es para terminar, sí, ya va a terminar esta parte de los lípidos acá. Importancia de la geometría molecular. Entonces tiene importancia en varios de los procesos o varias de las funcionalidades de estas moléculas dentro de la célula. Y una de las importancias es el empaque molecular en las membranas celulares. Esas moléculas que tienen esa estructura cis tienden a aumentar la fluidez de la membrana al disminuir la aglomeración de las cadenas de carbonos y de hidrógenos sin disminuir su hidrofobicidad, ¿sí? Entonces, claro, como ellos se ubican en el espacio, tienen que guardar una distancia mayor porque ellas tienen esa orientación, no están plana en el espacio. Eso hace que esa membrana sea más fluida, pero no cambia su hidrofobicidad. Posiciones ocupadas por los ácidos grasos insaturados cis en moléculas complejas, como por ejemplo los fosfolípidos. Puntos de fusión de ácidos grasos de cadena par. Recuerden que el punto de fusión lo que nos va a determinar es en qué momento esa grasa se va a convertir sólida o en qué momento ella, va a mantenerse sólida o se va a convertir líquida. Entonces, esa característica de que una grasa se haga sólida o líquida en la temperatura corporal, pues va a depender de la longitud de la cadena y del grado de saturación. Ya dijimos, entre mayor grado de saturación, ella se va a mantener más líquida. Y por eso, pues es que los ácidos grasos omega 3 son tan importantes porque son los que, desde el punto de vista nutricional, porque son los que tienen más números de dobles enlaces. Ácidos grasos saturados, como los triglicéridos, son sólidos a temperatura corporal, ¿sí? Te recordemos que estas son las formas. Bueno, ácidos grasos insaturados son líquidos hasta por debajo de 0 grados. Entonces ya ustedes imaginarán la importancia de esto desde el punto de vista nutricional. Muy bien, jóvenes. Entonces este es un resumen de los ácidos grasos insaturados de importancia fisiológica y nutricional. Entonces aquí están clasificados de acuerdo a las familias, ¿sí? Y recuerden que esas familias se clasifican de acuerdo a el último carbono de la cadena, que es lo que nos llama el carbono omega, y es determinado por la primera posición del primer doble enlace a partir de la última cadena. Aquí está donde se encuentran, donde puede ser la fuente, ¿cierto? Entonces, omega 6, ácido graso araquidónico, se encuentran grasas de origen animal, componente importante en fosfolípidos en animales. Ácido alfa-linoleico, omega 3, se encuentra el ácido linoleico, con ácido linoleico, en particular en el aceite de linaza. Por eso es que está tan de moda que comamos frutos secos, que comamos todos estos vegetales, ¿cierto? Estas semillitas. Los ácidos grasos se encuentran con mayor prevalencia en esas semillas. Por eso es que hoy en día comemos hasta semillas de girasol. ¿Por qué? Porque contienen alto contenido de ácidos grasos que son saludables desde el punto de vista nutricional. Muy bien, entonces todas estas presencias o la utilización de estos ácidos grasos insaturados se asocian con enfermedades crónicas tipo A, inflamatorias, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades degenerativas como cáncer, artritis y enfermedades del sistema nervioso central como la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí están algunas estructuras de ácidos grasos insaturados, ¿no?
como parece que vamos a estudiar, aquí está, carbono del grupo funcional, carbono omega, que es el último, y entonces aquí miren, omega 3, ¿cierto? Por ejemplo, el primer doble enlace está en el carbono 3, omega, este debe ser 6, miren, aquí está, primer carbono 6, este omega 3, este debe ser 6, y este debe ser 9, ¿sí? Entonces, y la forma de la nomenclatura, 18, un doble enlace en el 9, pero recuerde que para determinar la posición del doble enlace, para el nombre del ácido graso, es a partir del carbono alfa, contando de acá para acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 9 y 12, entonces uno cuenta el 1, la primera posición está en el 9 y la segunda está en el 2. Pero es omega 6 porque si yo cuento de acá, del omega hacia acá, el primer doble enlace está en el carbono 6. Entonces, no se confundan, ¿cierto? Eso no es tan complicado, es sencillo. Bueno, jóvenes, con esto terminamos entonces ácidos grasos. Y vamos a seguir, ¿no? Eso nos está rindiendo. Pero como ustedes ya habían estudiado, ¿cierto? Ya que malense, ya muchos de estos ya se lo saben. Entonces vamos a empezar con colesterol, que sería lo otro importante. Yo creo que pueden descansar 2 minutos, 3 o 4, pueden salir de la pantalla si quieren un ratico mientras busco para que tomen algo, mientras yo busco la presentación. Esta por aquí. Hasta las 11:25 pueden descansar mientras yo busco aquí el colesterol. No lo encontré. Descansemos un ratito. Vamos a ver también autooxidación o peroxidación, que es otro problema de los ácidos grasos. Descansemos hasta las 25, yo tomo algo y ya continuamos. Sí, ustedes saben que yo subo las diapositivas, claro. Toca subir todas ellas.
Ya regresé. ¿Ya ustedes regresaron? Y la profesora, ¿cómo así? Aquí estamos, profe. Alguien me escribió y la profesora. Bueno, empecemos entonces, ¿cierto? Ya descansamos un ratito. Muy bien, te vamos a compartir. Bueno, entonces, antes de verlos, también esta clase de autooxidación o peroxidación, que es una cuestión que sucede con los ácidos grasos, también puede suceder para algunos osiesteroles, o sea, algunos grupos que son del grupo del colesterol. Entonces, lo que sucede, jóvenes, es que por presencia, digamos, de radiaciones de luz o presencia de oxígeno en la célula, se empiezan a producir unos radicales libres, ¿sí? Lo que nos llama radicales libres. Estos radicales se forman en unos lípidos, los cuales tienen como característica que tienen estos insaturaciones, estos grupos insaturados, estos dobles enlaces aquí, y que están seguidos de un grupo metilo, esta parte de acá. Entonces, generalmente la forma como están estos ácidos grasos es que aquí, después de esto, aquí hay otro doble enlace. ¿Qué pasa? Estos grupos que están aquí, metilos, ellos en la presencia o en esta cadena, ellos se vuelven, digamos, más débiles, ¿sí? Los hidrógenos que están aquí, romper o separar de acá un grupo hidrógeno es más fácil. Entonces, esto conlleva a que se formen, que hayan unos, digamos, unos compuestos, como por ejemplo estos, que son resultado de la peroxidación de algunas moléculas, se produzcan y son radicales, los cuales tienen como característica que tienen unos electronecitos solos. Recordemos que cuando hablamos de la estructura o la formación de moléculas, decimos que sí, claro, hay unas moléculas las cuales tienen unos pares electrónicos, ¿cierto? Pero que estos pares electrónicos libres, ellos están como apareados. Es como, por ejemplo, el caso del agua, ¿cierto? Y hay muchas, casi la mayoría de las moléculas que tienen este grupo oxígeno, ellos siempre van a estar con sus pares. Pero puede pasar que la presencia de irradiación de luz hace algún tipo de radiación, hace que se pierda este electroncito. Entonces, esos grupos van a quedar, ¿cierto?, con un electrón libre. Cuando eso sucede, ¿cierto? ¿Qué sucede en qué situaciones? Por ejemplo, cuando ustedes se comen la empanada, ¿ustedes comen empanada ahí en esos sitios que venden en la universidad? A las de afuera. ¿Ustedes han visto esas empanadas que quedan allá afuera o esa fritanga que queda afuera de la universidad? Que todo el mundo compra ahí. Esas grasas que se utilizan allí, la señora puede empezar, ¿cierto?, a asar sus empanadas, a fritar sus empanadas o sus cosas que vende. Las pueden fritar con aceite de oliva, ¿cierto? Nadie ha dicho que no. Pero resulta que el calentamiento hacer que se produzcan precisamente este tipo de radicales en ese aceite. Entonces, cuando ustedes se comen estas empanadas de allí, bueno, digo de ahí, en general de todas las partes, porque todo el mundo es lo mismo con las empanadas, entonces ustedes están consumiendo estos alimentos que tienen estos radicales libres. Y una característica de estos es que desde el punto de vista químico, uno dice que ellos son unos excelentes nucleófilos. Es un tipo de moléculas que existen. Y la característica de estos nucleófilos es que ellos tienden a reaccionar. Son esos que promueven la reacción con cualquier cosa, porque yo ya les he dicho, estos electrones sólidos por aquí son muy inestables, entonces tienden a reaccionar con cualquier cosa para formar, para completarse, para ganar aquí su hidrógeno, ¿cierto? Sería el que ocuparía, ya no quedaría con ese electrón libre. Entonces ellos son muy buenos nucleófilos. Y entonces en este proceso,
que uno llama autooxidación. Entonces lo que hace es que un grupo de estos, cualquiera, ¿sí?, se encuentre con una molécula que tiene este doble enlace y que tiene esta posibilidad, este grupo metilo, lo que hace es que le va a robar su hidrógeno. Entonces, de esa manera se genera la producción de radicales libres. Pero, ¿qué pasa con este radical libre? No se va a quedar así. Él va a buscar otro para hacerle lo mismo, ¿cierto? Para estabilizarse. Y de esa manera, entonces, la existencia de un solo radical libre hace que se dé la propagación, que lo que va a pasar es que uno va a trabajar sobre el otro sobre el otro sobre otro, y de esa manera va a haber esa parte de propagación de ese tipo de actividades lípidos que tienen esos dobles enlaces. Entonces, pues la célula tiene unos mecanismos, ¿cierto?, de, por medio de unas enzimas, convertir esos radicales libres. Lo que hacen es convertir esos peróxidos y los convierten en agua, y de manera entonces se eliminan esas sustancias que producen esa peroxidación. Entonces el mecanismo de autooxidación o peroxidación de las grasas, pues eso tiene un proceso, ¿cierto?, donde se genera radical libre. Entonces uno dice que es la iniciación. Donde ese radical libre produce mucho más radicales libres, entonces uno dice que es la propagación. Y ya cuando esos radicales libres se eliminan en forma de peróxidos, entonces uno dice que es la terminación, ¿sí? Entonces ustedes lo van a encontrar eso en los libros. Entonces ya les dije, tanto esta autooxidación se da en ácidos grasos como en algunos peroles, ¿cierto? Y entonces de esa manera algunos compuestos que se originan del ácido araquidónico. Ya vimos el ácido araquidónico allá formando otros tipos de moléculas como las prostaglandinas. Lo vemos aquí también como un peligro, ¿cierto?, para el funcionamiento de la célula. Un peligro porque se van a poder oxidar, y esto es lo que produce esos radicales libres. Resultados de los radicales libres: envejecimiento celular, cáncer, ¿sí? Cualquier patología que esté asociada a esta parte de enfermedades inflamatorias, arteriosclerosis, envejecimiento, todo esto puede ser originado por este proceso de autooxidación de las grasas. En los alimentos también se da. Yo no sé si ustedes alguna vez han comido un alimento que esté rancio, eso se siente, porque en esos pasteles, por ejemplo, que hacen esas cremas de azúcar, de mantequilla, ¿cierto?, contienen mucha grasa. Y lo que pasa con eso es que a medida que está allí expuesto en la cosa donde lo vendan, pueden haber microorganismos que los pueden infectar, ¿cierto? Los contaminan, y entonces esos microorganismos, por medio de sus enzimas, empiezan a degradar esos ácidos grasos. Entonces, pasa algunas ocasiones que le sirven a uno de estos, y eso tiene un sabor a rancio. Eso es la degradación de esos ácidos grasos. Entonces, tanto para los alimentos como para las células, ¿cierto?, existen unas moléculas que se llaman los antioxidantes. Y estos, pues entonces, son los que se encargan de inhibir, ¿cierto?, que se den esos procesos. O existen también unos antioxidantes, esos que se encargan de inhibir, es lo que nos llaman los antioxidantes preventivos. Bueno, eso está acá más adelante. Y los otros que se encargan de parar esa cadena, si de pronto hubo un factor y ya esa cadena se empezó a dar esa autooxidación, entonces hay otros antioxidantes que lo que hacen es intervenir en esa cadena y parar esa cadena de autooxidación, y de esa manera pues no se va a dar ese proceso de autooxidación descontrolado. Para los alimentos también, las personas, de acuerdo al periodo que ellos garantizan que ese alimento está en buenas condiciones, pues se debe adicionar estos aditivos que hacen precisamente, evitan esas, son digamos antioxidantes de alimentos, porque si no los alimentos que consumimos pues pueden correr mucho riesgo de que se degraden. Entonces es algo que está permitido, adicionar estos aditivos a los alimentos como antioxidantes para evitar la degradación. No todos
ni en todos los medicamentos, ni en todos, perdón, ni en todos los alimentos es permitido adicionar estas moléculas, pero hay algunos que sí lo permiten. Ustedes saben que es el INVIMA el que regula esos procesos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, hay antioxidantes, ¿cierto? Que uno los encuentra en las frutas, por eso es que le dicen, coma frutas, coma verduras, porque esos contienen antioxidantes naturales, vitamina E, que es una vitamina liposoluble, urato y vitamina C o beta-caroteno, que son hidrosolubles, todas estas tienen esa actividad de antioxidantes. Y en las células pues está el grupo hemo y unos que se llaman las lipoxigenasas, que son los que se encargan de tener esa actividad antioxidante. Además, tenemos varias enzimas que están relacionadas con el proceso de la peroxidación de las grasas, que es un mecanismo que tiene la célula que se realiza en los peroxisomas, en los cuales esas enzimas que están allí, de lo que se encargan es de hacer precisamente ese proceso de antioxidante. Entonces, los antioxidantes se clasifican en dos grupos. Entonces, si son preventivos, evita que se inicie la cadena oxidativa, o si son antioxidantes que rompen ya, que actúan sobre esa cadena oxidativa. Dentro de los preventivos, entonces tenemos algunas enzimas como las catalasas y algunas peroxidasas, como la glutatión peroxidasa, los cuales reaccionan con este grupo y evita que estos grupos se conviertan, ¿cierto?, en peróxido, y lo que hacen es convertirlos en agua. El selenio, que es un cofactor de muchas de las enzimas, ellos son los que, digamos, los elementos que se encargan de ayudar a ese proceso enzimático para evitar que se inicie esa cadena. Y muchos quelantes de iones metálicos como el ECTA y el DTPA. Y hay otros que rompen las cadenas oxidativas, entonces son enzimas que encuentran esto ya producidos, este ion, por ejemplo, el superóxido, ¿cierto? Y entonces lo que hace es que atrapa ese ion, lo coloca dentro de su molécula y lo convierte finalmente en agua. Y de esta manera, ¿cierto?, se inhibe que estos iones empiecen a producir una cadena, una consecución de procesos de producción de radicales libres en la célula. Entonces está la superóxido dimutasa y está también dentro de este grupo de los antioxidantes que rompen la cadena oxidativa, el urato y la vitamina E, que ayuda a recoger estos radicales. Hay otras diapositivas como a mecanismos, pero bueno. Uy, esto está muy rápido. Colesterol. ¿Seguimos? Sí, es cierto, aprovechamos el tiempo. Porque ahorita siguen proteínas que además están más atrasados. Es tanta información en un solo día. El colesterol, entonces ya dijimos que era también un ácido graso, no, un lípido, no es un ácido graso, un lípido, el cual también lo vamos a encontrar en la célula, además que es súper importante, ¿cierto? Es, digamos, responsable de una cantidad de procesos patológicos, pero también es súper importante para muchos de los procesos o el metabolismo que se realiza en la célula. Vamos a ver pues, esto, porque recuerden que de aquí, de este colesterol, es que se originan una cantidad de hormonas, y la función de las hormonas es regular los procesos metabólicos. Entonces, tanto hormonas como vitaminas. Entonces, no es una cosa que uno diga, no, yo no puedo, además de su función en la membrana celular, ¿sí ven? Entonces, como en todos los casos, el exceso es el que es malo, en todos los casos. O también existen unas patologías asociadas, digamos, unas patologías que son debido a daños en las enzimas que controlan los niveles de colesterol, lo que hace que algunas personas tengan niveles de colesterol alto. Bueno, muy bien.
Entonces, este colesterol está dentro del grupo de los lípidos neutrales. Nosotros cuando los definimos al inicio del curso, los definimos dentro del grupo de los lípidos precursores, porque son los que dan origen a estas moléculas esteroideas. Pero también ustedes saben que la clasificación de los ácidos grasos puede haber muchos tipos de clasificaciones y la clasificación va a depender de cuál sea el autor, porque como son unos grupos de moléculas tan variados, entonces puede clasificarse de diferentes maneras. Entonces se puede clasificar dentro del grupo de los lípidos neutrales, porque no tiene carga. Entonces miren, digamos, es el núcleo esteroideo de donde se origina el colesterol, ¿cierto? Entonces, todo esto de fenantreno, ciclopentano y todo esto, estos son, digamos, ya les he dicho en varias ocasiones que en la química orgánica utilizan moléculas que se parecen a otras para decir que está dentro de ese grupo. Entonces, es un compuesto de 3 anillos de tipo fenantreno, los cuales esos fenantrenos es porque tienen 6 lados y un anillo ciclopentano, o sea que es un anillo de 5 lados, y ese es el grupo. Ese es el núcleo esteroideo. Cuando el colesterol se sintetiza, él se puede orientar, ¿cierto? De diferentes maneras, ¿cierto? Entonces también digamos que tenemos unos estereoisómeros para ese colesterol. Puede formar esa estructura de silla o esta forma de bote, que nosotros ya sabemos que la de silla es la más adecuada para todos esos tipos de moléculas, porque estas son moléculas que tienen esos grupos hidroxilos por allí, y entonces de esta manera ellos como que no se siente tanto la tensión entre estos grupos. Entonces miren acá cómo estos son la misma estructura de las anillas, ¿sí? De los anillos estos, en donde ellos se pueden organizar de diferente manera, tanto tipo cis como tipo trans, y eso hace pues que se tengan diferentes estereoisómeros de este colesterol. Ya lo habíamos visto ahorita en la otra diapositiva, el colesterol tiene como característica que tiene un grupo hidroxilo en el carbono 3 y en el carbono 17 es modificado de ese anillo esteroideo por una cadena de carbonos hidrógeno. Entonces el colesterol está distribuido ampliamente en las células del cuerpo y se encuentra principalmente en tejido nervioso. Se encuentra en las células animales, nos encontramos en alta proporción debido a que hace parte de las membranas celulares, ¿sí? De la célula animal. No se encuentra, por ejemplo, en las células vegetales. Y entonces, de esta manera, ¿cierto? Pues ya sabemos que es un constituyente importante de membranas. Bueno, y de lipoproteínas plasmáticas. Ya sabemos que las lipoproteínas son las que se encargan de hacer el transporte de los lípidos en el cuerpo, en las células animales. Muy bien. Puede también encontrarse libre, ¿cierto? Circulando libre o formando ésteres de colesterol. Entonces, mire, aquí forma un éster también con los ácidos grasos. Miren, aquí está el grupo éster, carbono con doble enlace oxígeno, y este oxígeno aquí que se une, que era el del grupo alcohólico. Entonces, en este caso, mire que cuando se forma este éster, pues el colesterol aporta su grupo alcohol, y el que aporta el grupo carboxilo para formar el éster, entonces es el ácido graso. Importancia del colesterol. Entonces se encuentra en los tejidos en plasma libre o formando ésteres de colesterol, y la forma como se almacena en los tejidos, entonces es como ésteres de colesterol. Y la otra importancia es que ya dijimos, es un precursor de compuestos esteroideos. Aquí están los tipos de esteroides que se pueden producir a partir del colesterol. Entonces están vitaminas, las hormonas, ¿sí? Y pues todos estos son moléculas que se modifican, son modificaciones que se le adicionan a este anillo esteroideo, y de ahí pues se tienen los diferentes tipos de moléculas. Entonces, dentro de las hormonas, ¿cierto? Pueden producir hormonas tipo corticosteroides, hormonas sexuales, también a la forma, digamos, como
se elimina o se hacen, digamos, las formas salinas de estos ácidos, de este colesterol, es formando ácidos biliares o vitamina D. Y cada uno de estas moléculas, miren, tienen una función diferente dentro de la célula. Aquí. ¿Ya? Ok. Entonces, estos son los diferentes compuestos, ¿cierto? Que se originan a partir de esa molécula de colesterol y cada uno tiene una función completamente diferente en el organismo. Bueno, entonces vamos a hablar algo de la vitamina, ¿cierto? Entonces, el ergosterol es el precursor de la vitamina D. Entonces, la vitamina D que se encuentra en plantas y en levaduras es parecida a la vitamina D que nosotros tenemos en las células animales, pero tienen algunas modificaciones en su estructura, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que la vitamina D para nosotros podemos consumir vitamina D, pero si no nos exponemos, esa vitamina D no es funcional, ¿sí? Entonces necesariamente para que esa vitamina D que consumamos, digamos, tenga su funcionalidad dentro de nuestro organismo, tenemos que exponernos, porque ella, por irradiación de la luz violeta, que nosotros adquiriríamos del sol, es que ella va a cambiar y se convierte en una vitamina tipo vitamina D3, que es un 7 deshidrocolesterol, la cual nosotros lo vamos a utilizar con diferentes propiedades. Bueno, el colesterol se sintetiza, ¿cierto? Se puede ser sintetizado en nuestro organismo a partir del acetil-CoA. Ustedes van a ver cuando vean metabolismo que ese acetil-CoA es precursor de casi todo dentro de la célula. Entonces, también el colesterol puede sintetizarse en el organismo a partir de acetil-CoA o lo podemos ingerir en la dieta. Y en ese sentido, el organismo tiene algo interesante y es que él solo sintetiza lo que a usted le hace falta para completar la cantidad de colesterol que usted necesite diario. Entonces, si usted consume mucho, pues su organismo no sintetiza mucho, ¿sí? Si usted está consumiendo exceso, entonces pues no se va a sintetizar colesterol y lo que hace el organismo es utilizar ese colesterol que usted ingirió en la dieta para hacer sus procesos. Esta, digamos que es una manera que se tiene de control de los niveles de colesterol. Y una vez que es ingerido, ¿cierto? Es absorbido y se transportan lipoproteínas o se transporta en forma libre, en forma de ésteres de colesterol. Se sintetizan los tejidos de las células nucleadas. Se tiene, ¿cierto? Que la mayoría del colesterol que se tiene es endógeno, ¿cierto? Es sintetizado y la mayoría de los tejidos que se lo sintetizan es el hígado y el intestino. Entonces aquí vamos a hablar que realmente el objetivo de esta presentación es que ustedes conozcan cómo es el transporte de este tipo de lípidos en la sangre. Ya les dije, es por medio de lipoproteínas. Y mire, recordemos que entonces estos lípidos pues no son semejantes a la sangre, ¿cierto? ¿Cómo es la sangre? ¿Cuál es el carácter de la sangre? ¿Es hidrofóbico o es hidrofílico? Jóvenes. Hidrofílico. ¿Cierto? La sangre tiene plasma, tiene un gran contenido de plasma. ¿Ustedes no saben qué contiene la sangre, jóvenes? La sangre que podemos encontrar. ¿Sí está visto? Contiene contenido de proteínas, ¿cierto? De proteínas que se encargan de hacer del transporte allí. Tiene gran contenido de células,
¿cierto? De todos los tipos de células que están contenidos en la sangre. Entonces son las nucleadas, los eritrocitos, que es lo que encargan de hacer el transporte. Estos se encargan generalmente de hacer la defensa, tanto en la defensa inmune, y aquí tenemos los linfocitos, también sistema inmune. Tenemos las plaquetas, que son los que se encargan de hacer todo lo que es la parte de la coagulación, ¿cierto? Muy bien. Y aquí tenemos, entonces tenemos agua, tenemos proteínas, tenemos células, que nos hace falta, no más. Y bueno, también otras moléculas disueltas, todas, ¿cierto? Todas las moléculas disueltas que nosotros ingerimos y que van a ser pasadas por los tejidos, pues vienen aquí a ser parte de la sangre y de esta manera pues son transportadas. Pero entonces mira que todo este medio de la sangre es un medio acuoso, ¿sí? Entonces, para que estos lípidos puedan ser transportados en la sangre, ellos deben ser transportados por unas estructuras, las cuales puedan pasar por la sangre sin mayor problema, ¿sí? Entonces, miren las estructuras que forman las lipoproteínas, son este tipo de estructuras, miren. Tiene acá una capa, una monocapa de lípidos. Lípidos que tienen las mismas características de los lípidos de membrana. Solo que ellos necesitan una bicapa, porque adentro de esa estructura, de esa lipoproteína, pues el carácter tiene que ser hidrofóbico para poder que los lípidos estén allí dentro de esa estructura molecular y sean transportados, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas son el medio por el cual se transportan los lípidos en la sangre y son distribuidos a los diferentes tejidos. Y por medio de esas lipoproteínas también es que son recogidos esos lípidos que no se requieren más para ser almacenados, para ser utilizados como en los diferentes procesos que se requieren. Entonces, mire este carácter, ¿cierto? Este carácter de esta molécula hidrofílico por acá, porque está constituido de moléculas que son anfipáticas, pues le permiten pasar por medio, ¿cierto?, de ese agua que está presente en las sangres, en los vasos, en la sangre, en los vasos. ¿Qué más tiene? Entonces tiene una monocapa de lípidos, principalmente fosfolípidos y también moléculas de colesterol forman esa monocapa. También tiene, ¿cierto? Entonces forma todo esto forma la monocapa. También tiene unas regiones proteicas, ¿sí? Que se llaman las apoproteínas, que pueden ser periféricas, ¿cierto? O pueden ser proteínas integrales. ¿A quién se les asemeja esta estructura, jóvenes? La membrana. A la membrana, con la diferencia que esta es una monocapa. Pero mira, tiene la misma estructura. ¿Por qué? Porque entonces estos jóvenes es lo que se parece a lo que yo les hablaba ahorita de los liposomas que la gente diseña en los laboratorios para crear medicamentos. Copiando este modelo de la célula es que las personas hacen esos diseños, ¿sí? ¿Por qué? Estas apoproteínas que están aquí, dependiendo del tipo de lipoproteína, ya lo vamos a ver más adelante, tiene una proteína o tiene otra. ¿Por qué? Estas proteínas lo que hacen es ayudar a direccionar esto para que sea recibido en los diferentes tejidos, ¿sí? En el tejido donde lo lleven, el hígado, por ejemplo. Entonces, estas lo que hacen es direccionar, porque el hígado o cualquier otro órgano para recibir lípidos es porque tiene que reconocer, tiene que tener un receptor acá que pueda reconocer la apoproteína y diga, ah, sí, requiero que entre aquí. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Con esas apoproteínas es que los lípidos se orientan y pueden llegar a los tejidos y pueden ser allí utilizados. Lo mismo que en el caso de recoger los lípidos, es la misma cosa. Muy bien. Entonces, esta es la estructura de las lipoproteínas. Existen diferentes tipos de lipoproteínas que circulan en la sangre.
Y entonces ahí es cuando hablamos de los kilomicrones, en orden de tamaño, ¿sí? De qué tanta cantidad de lípidos tenga, qué tamaño sea, pues están los kilomicrones que son los más grandes desde el punto de vista de tamaño. Está el VLDL, IDL, LDL y HDL, ¿sí? Entonces, kilomicrón y kilomicrón remanente, mire el tamaño, alrededor de 1000 nanómetros y así va bajando. Y mire, estos HDL son supremamente pequeños, ¿sí? Entonces, lipoproteína de muy baja densidad, ya está, ustedes saben, esto es del inglés. Lipoproteína de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad, ¿sí? Entonces, de mayor a menor tamaño. Veamos cuáles. Bueno, algunas ocasiones los médicos requieren saber qué tanta cantidad de lipoproteínas es la que está presente en sangre. Entonces, para esto mandan a hacer una electroforesis, ¿sí? De estas proteínas en sangre. Y electroforesis es un proceso que se realiza por medio de la corriente eléctrica, como usted ve aquí, ¿cierto? Usted pone aquí la muestra que contiene, usted no sabe qué tanto contiene ni nada, usted le trae su muestra, se la coloca acá en unos pocitos y esto pone uno en un medio, que es lo que uno llama un buffer, y aquí usted pone esto y pone una corriente eléctrica. Entonces, esta se va moviendo de acuerdo a su tamaño, ¿sí? Y en algunas ocasiones también de acuerdo a las cargas netas de cada una de estas. Pero en este caso, esta electroforesis es sencilla y ella se va a mover de acuerdo a su tamaño. Usted tiene esto, lo pasa por la corriente eléctrica durante un tiempo. Entonces, de acuerdo al contenido, ¿cierto?, de cada una de ellas, ellas se van a localizar en diferente parte, ¿sí? En diferente parte van a alcanzar. Entonces, ¿quién corre más rápido, jóvenes? Las más pequeñas, profe. ¿Cierto? Las más pequeñas van a correr más rápido y entonces, de acuerdo a eso, usted hace un espectro así, de acuerdo. Esto nos determina la cantidad y la posición de estas en esa electroforesis. Entonces, a ustedes lo que le hacen es analizar cuáles tienen y en qué porcentaje lo tienen de acuerdo a cómo se hayan ubicado. Entonces, aquí dicen que voy a hacer un poquito más grande este dibujo. Entonces, aquí en estas, miren, se van a clasificar de acuerdo a donde ellos hayan quedado. Entonces uno ya sabe, la persona que hace esta electroforesis ya saben a dónde debe llegar cada una de estas y el tamaño de esta color, eso realmente uno no lo ve así, sino que uno luego de que eso se corre, uno pone eso en un colorante y aparecen las manchitas allí localizadas, de acuerdo a la posición. Por eso es que, de acuerdo a cómo ellas corren, ustedes las van a encontrar que las clasifican como HDL, por ejemplo, dice que son tipo alfa, las BLL pre-B y las LDL ustedes las van a reportar como beta. Entonces, de esta manera, a ustedes les pueden determinar qué cantidad de cada una de estas lipoproteínas se encuentra y de acuerdo a la posición que los tengan allá. Entonces, en algunas ocasiones, realmente los lípidos, esto es algo especializado, esto el médico lo tiene que pedir de manera especial, ¿sí? Porque esos HDLs, LDLs que les reportan a ustedes en los perfiles lipídicos, esto no lo hacen de esta manera. Esto es algo que es costoso y ya cuando el médico siente la necesidad, un paciente que necesita determinar exactamente cuál es la relación que tiene de estas lipoproteínas, debe pedir una electroforesis, ¿sí? Porque si no, lo que a ustedes les hacen cuando ustedes piden un perfil lipídico es que yo determino en el laboratorio
el colesterol por medio de una reacción bioquímica. Si yo pongo un tubito, pongo ahí un reactivo, luego lo leo en un espectrofotómetro y determino, tiene 200, 300, 500 de colesterol. Y le digo cuál lo reporto. Para reportarle el perfil lipídico, esta gente lo que hace es medir, uno mide HDL, ¿sí? Es la única que mide, pero también uno la mide por medio de una reacción bioquímica, no es por medio de una electroforesis. Uno mide eso por medio de una reacción bioquímica y uno saca la diferencia entre HDL y colesterol y reporta el LDL. Es un cálculo que se hace. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que es muy importante determinar cuál es esos niveles de cada una de estas lipoproteínas, es necesario que ustedes pidan específicamente electroforesis de estas lipoproteínas, ¿sí? Porque si no, lo que le van a hacer es un análisis que pues le va a dar una idea, pero realmente no es exactamente el valor que ustedes necesitarían en algunos casos. Ok, entonces ya dijimos que lo que se llama apoproteínas en esas lipoproteínas es la región proteica que tiene algunas funciones dentro de esa estructura de la lipoproteína. Entonces, una de las funciones de las apoproteínas es, pues uno es formar parte de la estructura, ¿cierto? Pero además sirven como cofactores de enzimas, sirven como inhibidores de las enzimas y ligandos para interacción con receptores en los tejidos. ¿Qué es lo que esto significa? Para que esta lipoproteína pueda llegar a ese tejido y dejar ese lípido allí, es porque la célula lo requiera, ¿sí? Para que la célula lo requiere. Si la célula no lo requiere, pues ellos necesitan tener que estos inhibidores de estas enzimas aquí inhiban la actividad catalítica, ¿sí? Entonces, para esto, estas lipoproteínas van a ser señalizadas. Es como que ellas hacen una función, pero además llevan las moléculas apropiadas para, si se necesitan o no, las utilicen. Estas ligandos de interacción son la puerta de entrada, ¿sí? Reconoce específicamente ese ligando en el tejido y él llega a la puerta de entrada. Pero esto tiene unas regulaciones además con esas otras proteínas que están allí o esas otras apoproteínas que van mismo en la estructura. Dependiendo de la necesidad celular, van a utilizar estos cofactores para que puedan estas enzimas entrar y hacer aquí, para que puedan estos lípidos entrar y hacer ahí su actividad, o inhibidores para que no hagan esta actividad. Entonces, estas son las funciones. ¿Alguien está preguntando? Ay, ya se nos acabó, perdón, sí. Gracias por avisar. Ya estaba emocionada. Bueno, entonces dejémoslo aquí. Ya son las 12:02 y si ustedes no me avisan, yo voy a seguir. Profe, ¿tú vas a subir las diapositivas al Classroom? Sí, tengo que subirlas. ¿Cuáles les debo? ¿Solamente las de esta clase? Entonces les debo autooxidación. Colesterol y ácidos grasos. Les debo Ácidos. autooxidación y ácidos grasos, porque las de membrana ya estaban allá, ¿cierto? Sí. Y las de membrana ya son. Ah, no, y hay otra que es ácidos grasos. Perfecto. Entonces, autooxidación y colesterol están en una y el otro es ácidos grasos. Vale, chicos. Entonces, quedémonos hasta aquí y ya continuamos, ya que nos rindió hartísimo hoy. Continuamos en la siguiente clase. Profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Ya, porque algunos estudiantes. profe,